Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a ver la ANE GT5X, una impresora que sin duda alguna es muy interesante por sus características y diseño. Esta impresora viene preensamblada, lo cual se agradece mucho porque se monta en muy poco tiempo. En unos minutos la tenemos más que montada y podremos disfrutar de ella rápidamente. Esta impresora monta una electrónica de 32 bits alimentada por una fuente de alimentación de 24 vatios, la cual podremos controlar perfectamente mediante la pantalla táctil de 3,5 pulgadas. Tiene un tamaño de impresión bastante considerable, de 300 x 300 x 400 milímetros, que a día de hoy cada vez hay más impresoras que traen este tamaño de impresión y la verdad es que se agradece bastante porque así tenemos más margen a la hora de imprimir. Doble Z, lo cual mejora bastante la precisión a la hora de imprimir nuestras piezas. Sensor de filamento, y aquí hay un tips, lo han mejorado bastante respecto a las versiones anteriores, con lo cual eso se agradece por parte de ANE. Reanudación por corte de energía, cosa que yo no he probado. Sí que habrá zonas en las que la luz se vaya a lo mejor más a menudo, pero donde yo vivo exactamente no se va mucho la luz, por lo cual yo una cosa que no he probado a día de hoy en ninguna de mis impresoras, así que no puedo decir nada al respecto. También nos trae un cristal templado, lo cual se agradece muchísimo, aunque a mi modo de ver, a mí me gusta más el fleje, ¿vale? Yo en todas mis impresoras monto el fleje, pero bueno, un cristal templado se agradece, porque mejor eso que no traer nada, la verdad se ha dicho, así que se agradece por parte de ANE un cristal templado, la verdad. Y un sistema de extrusión Bowden, ¿vale? El cual, bueno, no es lo mejor del mundo, pero está bastante bien. Imprime bastante bien, como podrán estar viendo ahora. Tiene unas calidades de impresión bastante buenas. Para la impresora así de serie, tal como viene, la verdad es que tiene unas calidades bastante considerables. Respecto a otras impresoras, pues bueno, yo podría decir que respecto a la versión Pro de esta misma impresora, el único inconveniente es el ruido que tiene, puesto que la GT5X trae de serie una placa con los A4-988 montados y hace bastante ruido. Hubiera preferido, vaya, que hubiera venido con los TMC 2208, pero bueno, para el precio que tiene está bastante bien. También nos trae una nivelación automática por sensor inductivo, el cual deja mucho que desear, y esto es un tip que quiero dejar claro. Yo desaconsejo completamente el sensor por proximidad por inductivo, ¿vale? Prefiero mil veces un BLTouch o un mecanismo físico como es el Endstop, ¿vale? El mecánico de toda la vida. Y preferiría eso antes con un inductivo, el cual puede fallar mucho y estropearte impresiones o directamente estamparse contra la cama o mil historias. Yo he tenido muchos problemas respecto a esto, ¿vale? Tanto en su versión Pro, o sea, en la versión ET5 Pro, como en esta, en la ET5X. Y sinceramente yo lo desaconsejo completamente. Pondría un endstop físico abajo en el Z y me quitaría el problema. Destacar que esta impresora monta una placa base con firmware propietario de ANE, el cual podemos quitar e instalarle Marlin. Yo aconsejo encarecidamente instalarle Marlin porque esto hará que mejoren las impresiones, y aparte de mejorar las impresiones nos dará también muchas más opciones sobre la impresora. Y eso ha sido todo. Para cualquier duda déjalo aquí en los comentarios. Si te ha gustado, deja tu like y para futuros vídeos suscríbete. Adiós.